Estudio de lo que es el reino venidero. Este es el incremento número 135. El incremento número 135, poco a poco estamos pues llegando a descubrir estas cosas que son tan interesantes para nuestro ministerio como embajadores. Estamos destapando, descubriendo esta levadura que ha entrado a la iglesia por medio de este sistema de la hermenéutica complementaria que propone el asunto del reino ahora, de que el Señor está gobernando el mundo desde su trono davídico en el cielo en estos momentos, y que proponen junto con el campo milenario que el Señor Jesucristo no va a regresar a gobernar en el milenio. Y eso por ende implica que el asunto de la tribulación tampoco va a existir. ¿Se dan cuenta? Porque si tú eliminas uno, eliminas el otro evento. Y también eliminas de paso a Israel, porque resulta que la tribulación tiene que ver con la depuración del pueblo de Israel, para ponerlos en el lugar preciso, pues en el lugar de la cabeza, como hemos visto en el estudio. Entonces esto es algo sumamente importante, sumamente interesante, que nosotros sepamos qué posición tienen estas personas y qué es lo que ellos están tratando de hacer con esto. Ya han logrado ocurrir en una gran cantidad de personas y han puesto ese error en sus corazones. Y cuando hablo de gran cantidad de personas, estamos hablando de un pueblo cristiano que comprende todas las denominaciones, de más de 1 billón de personas. Ahora, ¿cuántas de esas personas han sido echadas a un lado y no les permite crecer espiritualmente debido a que abrazan este tipo de información? ¿Se dan cuenta? Yo cuando les digo que las personas que van a gobernar, como ustedes lo pueden ver en los Estados Unidos y en cualquier país, los que están en el gobierno, por ejemplo en los Estados Unidos aproximadamente 360 millones de personas, pero hay un solo presidente, un solo vicepresidente, hay solamente cierta cantidad de personas como secretarios del presidente, hay las otras instituciones de las instituciones administrativas, pues de las leyes, y me refiero al Congreso y al Senado, y después de eso la parte judicial con la Corte Suprema. Estas son las personas que dirigen el país desde la central, que es Washington, y con ellos pues tienen todo este equipo de personas que son los que hacen la labor escrita, todas las personas que se les paga para hacerlo, pero son los que mantienen el gobierno. Después a nivel estatal casi la misma estructura, pero toda subordinada a la estructura principal. Ese es el sistema de gobierno. No gobierna todo el mundo, sino gobierna uno y gobiernan los que están arriba dirigiendo el asunto. Igual va a ser en el reino milenario, señoras y señores. Ustedes ven que hay billones, hay por lo menos 1 billón de creyentes en el globo terráqueo en estos momentos. Pero ¿cuántos de esos llegan a crecer y llegan a tener el lugar que les corresponde? Porque Dios quiere que todos lleguen ahí. Él tiene para todos, ¿okay? Porque han sido echados a un lado por medio de este tipo de información. Si tú no crees que el reino venidero va a venir, entonces no tienes un norte. ¿Para qué? O sea, vivo, hago lo que puedo aquí, pinto el mundo de blanco, hago buenas obras y se acabó. Entonces no tengo que crecer, no tengo que hacer nada, sino simplemente hacer buenas obras, subordinarme a la iglesia religiosa y hacer lo que ellos dicen y ya. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay nada, no hay una alianza del corazón. Hay personas que son por su propia manera de pensar muy pegados a la información que tienen, pues, y sí son devotos. No vamos a decir que no, pero los musulmanes también son devotos, también siguen un patrón de comportamiento que está legislado pues por el curubito, por las personas que están en el gobierno. ¿Me explico? Pero la alianza del corazón es lo que se requiere, es el conocimiento individual de la persona con su Dios. Cada uno de nosotros tiene que madurar, en otras palabras. Aquí no hay laicos ni está el clero. Nosotros somos el clero y nosotros somos los laicos, vamos a poner, es más, somos los hijos de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces a nosotros nos incumbe conocer la palabra de Dios. Y este estudio que estamos haciendo a nosotros nos permite ver qué es lo que ocurre pues con ese campo y por qué es tan dañino y por qué su posición no puede ser mantenida por medio de la hermenéutica histórica, sino que tiene que inventarse la hermenéutica complementaria para dejar abierta el asunto y permitir que las personas que están en la parte de arriba inyecten su pensamiento en la Biblia y digan de esto se trata. ¿Okay? Entonces hacia allá nos dirigimos. Ahora, debido a que Israel en general y Jerusalén
en particular va a ser el lugar del comando central o el cerebro pues del reino milenario. Esta ciudad especial va a ser el objetivo primordial de la ira de Satanás y de su ejército rebelde, porque Israel va a ser el líder entre las naciones. Al finalizar el reino milenario, ya para concluir el reino milenario, Satanás es desatado, es soltado. Ya, ¿qué tiene que presentar él en ese momento? En el juicio de apelación va a presentar sus argumentos de cierre. Y Satanás no tiene argumentos, hace el máximo berrinche. En otras palabras, viene a reunir las naciones de Gog y Magog. ¿Para qué? Para hacer el asalto final a la ciudad amada, para destruir a los judíos, lo cual no va a poder lograr. ¿Sí me explico? Entonces, ahí concluye la historia humana como la conocemos, y Dios crea nuevos cielos y nueva tierra, a los cuales ya nosotros pertenecemos en virtud de las decisiones que tomamos el día de hoy, y la posición que tenemos ahí en virtud de las decisiones que tomamos el día de hoy. Entonces estamos hablando de una cosa extraordinaria. Nosotros no tenemos tiempo para ser engañados por el sistema cósmico. No tenemos tiempo. Es un error craso hacerlo. Para nosotros es diariamente aprender la palabra de Dios. Y se van a dar cuenta de que todas las cosas dentro de la palabra concuerdan. Todas concuerdan. Ahí no hay falsedades, ahí no hay incertidumbres, sino que cuando tú estudias y ves cómo estas cosas son hilvanadas, te das cuenta de que aquí hay algo maravilloso y que tenemos un futuro y tenemos cosas extraordinarias en el Señor. ¿Okay? Y que no hay falsedad. Y Él demuestra eso con evidencia contundente en la Biblia, te lo presenta, y tú mismo has experimentado alguna de estas cosas en tu vida porque te das cuenta de la fidelidad de lo que es la palabra de Dios. Entonces, finalmente, pues en este asunto que estamos viendo es interesante notar que las puertas de la ciudad eterna o la Nueva Jerusalén van a ser llamadas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Y claro está, para ver eso tenemos que ir a Apocalipsis 21, 12, que nos dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Okay? O sea que fíjense que Israel tiene un papel predominante, tiene un papel extraordinario, y de nuevo nos damos cuenta que no es por la maravilla individual del pueblo de Israel, porque históricamente hemos visto los desastres que han hecho y las desobediencias tan enormes que le han dado al Señor, pero el Señor es fiel, y dentro de ellos siempre hay un remanente creyente y fiel, y a ese remanente le corresponden pues las cosas que Él tiene. Entonces, tal nombramiento parece reafirmar de nuevo las intenciones de Dios de colmar todo lo que Él se ha propuesto hacer por medio de sus pactos con la nación de Israel. Es el único Dios que le ha hablado, porque es el verdadero Dios. Él habla, ¿okay?, a su pueblo y le da instrucciones y hace pactos con el pueblo, por escrito. Entonces, para resumir entonces, mientras que es verdad que el Nuevo Testamento no es tan claro como en el Antiguo Testamento en lo que concierne a las promesas de Dios referentes al reino venidero, ¿verdad?, al reino futuro, a través de Israel, los teólogos del reino ahora, que es este campo que está inyectando pues esta levadura, ¿verdad?, yerran al aseverar que el Nuevo Testamento omite el tema completamente, como les he demostrado pues con los versículos bíblicos que hemos visto, y el Nuevo Testamento sí reafirma las promesas del reino de Dios en el Antiguo Testamento en muchos lugares. Sin embargo, pues aún si el Nuevo Testamento se mantuviera callado en lo que concierne a ese asunto, que lo puede hacer, se puede mantener callado, porque Dios no tiene que repetir las cosas dos veces. Lo dice una vez y es suficiente, porque Él es Dios todopoderoso que no puede mentir. Entonces, en lo que concierne al asunto de este reino venidero, ese hecho en sí no sería suficiente para establecer una teología del reino ahora, porque ellos se van a tener que aferrar a un sistema de retórica que requiere invención para que ellos puedan mantener su posición, ¿okay? O sea, que no sería suficiente para establecer la teología del reino ahora. Simplemente el silencio del Nuevo Testamento no puede ser equiparado con la cancelación evidente del reino venidero. ¿Okay? No puedes hacerlo. Entonces, veamos el asunto, el enfoque de lo que es el estado eterno. Otros teólogos en ese campo de la teología del reino ahora comentan cómo los escritores del Nuevo Testamento parecen enfocarse en la esperanza del creyente de una nueva Jerusalén y del estado eterno en vez del reino terrenal de Cristo. O sea que pasan por algo, ¿qué? El milenio. ¿Sí se dan cuenta?
pasan por alto el milenio. Y como se está refiriendo a la iglesia, pasan por alto la tribulación. Entonces, eso es ellos dicen que eso es alegorizado. Es lo contrario. Pero cuando tú hablas de los sellos, las trompetas y las copas, eso es alegorizado. Para ellos eso solamente lo dicen de esa manera, y tienen pensadores dentro de este campo que dicen, no, esto es esto y esto y esto. Pero todo esto está anclado firmemente en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí les voy a dar unos cuantos versículos que nos deja saber qué es lo que ellos utilizan, pues, qué versículos utilizan ellos de nuevo para respaldar su posición. Porque no es que vengan vacíos a la mesa, ellos vienen con versículos bíblicos que aparentemente parecen decir lo que ellos quieren. Se prestan pues para esa posible doble interpretación. Pero si tienes el conocimiento, pues el lenguaje original, y tienes una hermenéutica sana, tú te vas a dar cuenta que cuando lo pones bajo el microscopio y comienza a desmenuzarlo, comienza a ver los componentes y dice, no, eso no es así, no puede ser, eso no concuerda con esto, con esto, con esto, con esto y con esto, porque la Biblia se defiende a sí misma. Entonces veamos lo que dicen entonces estos versículos que ellos utilizan. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre. Fíjense, este versículo también utilizan, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está hablando de la Nueva Jerusalén, está hablando de lo que viene después del milenio. Ellos están utilizando estos versículos para decir que la iglesia no está fijándose en el milenio, que sí es verdad en el 80% de la iglesia, porque no les enseñan estas cosas que estamos hablando en estos momentos, sino que van directamente al estado eterno, pasan por alto el milenio. Y después también Hebreos 11:16. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Esta es la ciudad eterna que tiene, en el estado eterno. Yo les he comentado que esto es como un cuadrángulo, ¿verdad? Cuya dimensión es 2/3 de lo que es el área territorial norteamericana, de lo que es los estados, sin incluir Alaska. Es 2/3, ese cubo cabe en 2/3 de la ciudad y tiene el mismo tamaño de alto. Y yo les he dicho que ahí no se requiere luz de sol, porque ahí está la luz de Dios, que es la que brilla. Eso es otro asunto completamente diferente, pero ese es el reino eterno, no el milenario. Entonces, después de esto también les puedo presentar a Hebreos 12:22, que dice: ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, de la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. Entonces, eso es lo que ellos están citando para respaldar su posición de que no existe ese asunto del milenio, sino que más bien lo que se está hablando es del estado eterno. En 2 de Pedro 3:13 dice: pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. La justicia va a morar en el estado eterno, porque ahí ya no van a haber personas con la naturaleza pecaminosa. En el gobierno milenario de nuestro Señor Jesucristo, las personas que entran a poblar, que son los que permanecen vivos, los sobrevivientes de los sellos, las trompetas y las copas, y de la depuración de Israel, entra el pueblo de Israel, el pueblo judío, y entran los gentiles a poblar el mundo entero de nuevo. Pero el gobierno va a ser con mano de hierro. Nosotros vamos a gobernar junto con el Señor, y ahí se va a mantener la ley mosaica, quizás con algunas alteraciones, porque ya lo que concierne a los holocaustos que tienen que ver con el Mesías ya no se hacen, porque el Mesías ya está aquí, pero la mayor parte de esa ley se va a mantener. Por eso dice que es con vara de hierro. Aún así, a pesar de que la justicia sea perfecta en ese transcurso de tiempo, la gente se va a rebelar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no es al 100% de las personas que lo va a seguir. Las personas, cuando una persona comete un error y no le gustó los resultados de su error, por ejemplo, les he comentado que si Dios dice que el matrimonio es sagrado y que tú escoges a tu mujer y con esa mujer te tienes que casar, y con esa mujer te casas y ese matrimonio es para siempre, y tú estás viendo un periodo de tiempo de 1000 años, 1000 años con nada. Tú me estás diciendo a mí que yo tengo que vivir 1000 años con el fulano o con la mengana. Ustedes comprenderán que van a cometer errores y se van a hastiar de verse la cara, si no tienen el conocimiento de la palabra. Yo sé que nosotros humanamente pues le podemos poner perejil al asunto, pero primero que todo, una mujer de 900 años es un caramelo.
se mantiene pero preciosa. Y el hombre también se mantiene robusto, vigoroso, etcétera, etcétera, etcétera. No le sale barriga, no se le cae el pelo, no le crecen las orejas, no le crece la nariz, o sea, todo eso. ¿Sí? O sea que por ese lado no puedes decir, bueno, cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Porque la gravedad no va a ser tan grave el asunto. Produce risa un poquito porque la verdad es que si tú lo ves desde el punto de vista de ahora, pues la cosa me caramba, no sé si quiero ir al milenio, pues, pero el otro lado es terrible, ¿verdad? Entonces, como comprenderán, tienes que escoger muy bien, tienes que escoger pero muy bien, porque si no, entonces no te van a gustar las condiciones que se implementan en el milenio. Y vas a decir, oye, ¿por qué? Claro, como no está viviendo lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? Comienzan a poner excusas y no quieren apegarse a la ley. Ahora, recuérdense que en la Biblia, en el hebreo, hay carta de divorcio. ¿Okay? Hay separación. Si la persona se separa, ni el uno ni el otro se pueden casar porque cometen adulterio. ¿Okay? Pero si hay carta de divorcio, la mujer está libre para casarse otra vez. ¿Ok? Eso está en la Biblia. Eso no se lo han dicho ustedes, pero hay 2 palabras en la Biblia que hablan de eso. Ahora, cuando tú estás en el milenio, ¿okay? Si hubo carta de divorcio en el Antiguo Testamento, también va a haber carta de divorcio en el Nuevo Testamento, pero siempre se comete el aspecto ideal es un hombre y una mujer que se conocen y se aman. Para que eso ocurra, tienes que conocer los ojos de la palabra de Dios, es el caso, y la felicidad es extraordinaria. O sea, la felicidad que se logra es una cosa espectacular. ¿Okay? Pero si no, entonces ya comienzas a idear de tu punto de vista de tu naturaleza pecaminosa y no te va a gustar la ley y te vas a rebelar en contra. Y ahí comienza pues todo ese problema del cual va a hacer uso Satanás cuando regrese, porque va a haber en el mundo una inconformidad extraordinaria, ¿okay? Porque la gente tiene la naturaleza pecaminosa. Entonces, a pesar de tener una justicia perfecta, va a haber ese problema de que las personas están inconformes. ¿Okay? O sea, reina la justicia, pero a las personas que están bajo el sistema no les parece justo. Ellos definen su propia justicia. ¿Sí se dan cuenta? No va a ser así en el estado eterno. En el estado eterno no hay naturaleza pecaminosa, es diferente el asunto, había una depuración extraordinaria, es una vida maravillosa. Y tampoco va a haber matrimonio. Quizás, dicen algunos, quizás será por eso que el reino eterno es una maravilla, porque no va a haber necesidad de matrimonio. Así como los ángeles no se casan, ¿okay? También nosotros no tenemos que casarnos en el estado eterno, ni vamos a tener la necesidad de tener ese asunto, porque todo está vinculado con el Señor directamente. Es algo interesante. Esas son cosas que puedes discernir del mismo Antiguo Testamento. Bien, entonces no quiero irme mucho más allá y meterme más adentro del reino milenario, porque es muy poca la información que existe y solamente la podemos sacar pues y destilar de lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento. Ahora, de acuerdo con este argumento pues que tiene el campo del reino ahora, que utiliza estos versículos bíblicos, dice que la iglesia no está buscando el reino milenario, está buscando el estado eterno. ¿Okay? De acuerdo con ese argumento, tal enfoque transmite una cancelación de las promesas del reino terrenal que se encuentran en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Recuérdense que todo el Nuevo Testamento tiene que estar anclado en el Antiguo Testamento. Si no está anclado no sirve, es una invención humana. ¿Okay? Tiene que estar anclado porque miren, el Nuevo Testamento está en aposición al Antiguo Testamento. En aposición quiere decir que está agregando información que no existía en el Antiguo Testamento, pero que no se sale de la base fundamental de esa información, sino que te está dando más, te está enseñando cosas adicionales, pero siguiendo la misma línea. Entonces, de acuerdo con este argumento, transmite esa cancelación de las promesas del reino terrenal, y eso, de acuerdo con la carta expedida por el seminario Knox. Yo les he hablado a ustedes del seminario, que es un seminario que se dedica a proponer lo que los teólogos del reino ahora quieren, y los teólogos milenarios, los teólogos del pacto, de la teología del pacto. Entonces, aquí les pongo a ustedes el escrito que ellos han puesto, pues, cuando ellos hacen sus tesis y sus cosas. Si a ti te han enseñado esto en este seminario, pues tú vas a hacer tus tesis y tus trabajos de acuerdo con la información recibida para que tú puedas recibir una A. No es como los seminarios abiertos que permiten que entre todo tipo de
personas creyentes. Es un lío tremendo, quiero que sepan. Los seminarios producen hoy en día un desastre, porque por el dinero los seminarios permiten que entren personas de todas las denominaciones y de todos los puntos de vista, liberales y conservadores y todo, y cada quien ve las cosas a su manera. O sea que no estás ahí para que te enseñen lo que la Biblia enseña, sino te están ahí para enseñarte cómo debes presentar un documento tal como tu tesis, bien formada en el formato adecuado del Turubian, tienes que poner tus citas, y mientras tú hagas todo eso bien, tú puedes decir lo que tú quieras. Entonces de ahí sale, y cuando le preguntas al profesor del seminario, el profesor no se pone no, están entrenados ya para esto, a no aseverar una posición que pertenece a una de las denominaciones, o de las iglesias independientes, o de alguna de las grandes. ¿Por qué? Porque no quieres tú que esas personas que han sido mandadas por estas iglesias a tu seminario la saquen y digan, no, allá no mandamos más gente porque entonces no hay dinero. Y los profesores no tienen de dónde sacar su vida, porque ellos les pagan por enseñar. ¿Me explico? Se forma un desastre. Los seminarios, por ejemplo, en este momento hay un seminario que es el Seminario Teológico de Schaeffer. Ya el Seminario Teológico de Dallas ya se hizo eso. ¿Qué fue lo que pasó con el Seminario Teológico de Dallas? La dialéctica cristiana. ¿Okay? Lo mismo que estuvimos viendo en el estudio de Deuteronomio. ¿Okay? El sincretismo. Entra el sincretismo, lo que estás haciendo es una adulteración de la leche de la palabra de Dios. Ahora tiene toda clase de cosas, ya no es lo mismo, ya es una cosa que te aceptan porque el billete manda. ¿Okay? Y mientras tú hagas las cosas de esta manera no hay problema. ¿Okay? Aunque ellos no estén de acuerdo contigo si quieres hacer las cosas de la manera adecuada. Ahora hay un seminario y esto pasa, pues de nuevo vemos que la entropía, el asunto de la entropía, que comienza bien, pero poco a poco se viene hacia abajo. ¿Okay? Y eso pasa en todas las organizaciones. Todas las organizaciones, por ejemplo, la Fundación Ford que puso millones de dólares, eso está ahora en manos de los comunistas. ¿Okay? Y proponen cosas del sistema de las Naciones Unidas. Antes no, pero a la larga pues se va metiendo y los líderes nuevos son los que dirigen y se llevan la organización para donde ellos quieren. Lo mismo pasa con los seminarios, que entran estos teólogos libres y no se unen y van llegando arriba, es uno inteligente y a la final pues, comienza a implementar lo que quiere. En estos momentos hace un seminario muy limpio, todavía muy puro, que es el seminario de Schaeffer Theological Seminary. Lleva unos cuantos años, todavía tiene personas que son bíblicamente y ellos no se llevan. Sí, claro, te tienes que llevar por el formato que presentas cuando das tu tesis, pero ahora es el asunto de la información, si es buena o no es buena. ¿Me explico? Sí me entienden lo que les quiero decir. O sea, todavía no ha entrado no ha entrado la levadura de tal manera que los ha destruido. Entonces, cuando tú mandas a un joven a un seminario, salen más confundidos de lo que entraron. Confundidos completamente, porque como le presentan todo tipo de cosas y se lo presentan con tantas citas y tantos libros, y no conoce, se lo lleva. Bueno, ese trasfondo se lo digo para decirles esto. En el seminario Knox, dice, Simón Pedro habló de una segunda venida del Señor Jesucristo en conjunción con un juicio final y el castigo de los pecadores. Instructivamente, este mismo Simón Pedro, el apóstol de la circuncisión, no dice nada acerca de la restauración del reino de Israel en la tierra de Palestina. O sea, no dice nada que el reino milenario va a estar en Palestina, él no dice nada. Es lo que ellos están utilizando, pues, este libro después de haberlo escudriñado. En vez de eso, sus lectores contemplan la promesa de la segunda venida de Jesús y él fija sus esperanzas sobre el nuevo cielo y la nueva tierra en el cual mora la rectitud. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué utilizan ellos? Bueno, ellos están utilizando versículos bíblicos porque ellos tienen que respaldar su posición con los versículos bíblicos, pero le dan otro matiz y lo ven con el espejo del punto de vista amilenario, el punto de vista del reino ahora. O sea, si el reino milenario viene, entonces ahora está gobernando desde el cielo el Mesías en el trono de David que está al lado de su padre. Cosa que no puede ser, es imposible porque la guerra, aquí hay guerra, hay rumores de guerra, hay hambruna y todo eso, y eso no va a ocurrir cuando esté el Señor Jesucristo gobernando. Sin embargo, entonces, este punto de vista, de nuevo representa un argumento proveniente del silencio. Recuerden que es una falacia.
El argumento del silencio es una falacia debido a que en ningún lugar en los pasajes que tienen que ver con el estado eterno encontramos una cancelación evidente del reino en el Antiguo Testamento y de sus promesas terrenales. Ellos están obviando lo que dice el Antiguo Testamento, que les digo que esa es la clave. No, si no está aquí en el Antiguo Testamento, no me vengas a poner cosas nuevas en el Nuevo Testamento que no están fundamentadas o arraigadas en el Antiguo Testamento. El caso es diferente. El caso es que el reino milenario sí está arraigado en el Antiguo Testamento y tú no puedes arrancar eso y ponerle un nuevo significado. ¿Cómo le llaman a las frutas nuevas que hacen en el aire y en Israel fueron los que inventaron eso? Sí, hidrofónico, ¿verdad? O sea, hidropónico. Bueno, no sé exactamente, pero sí, parecido. ¿Okay? O sea que ellos crecen, ponen los tomates, que son esos, solamente le ponen el agua y los nutrientes necesarios, y las raíces están creciendo al aire libre, están recibiendo eso. Y en el desierto ellos han logrado una producción espectacular. Ellos le dan comida a los palestinos. O sea, es increíble. Eso es lo que pretenden hacer esta gente, desarraigarlo y poner su propio sistema. Pero en las escrituras eso no puede ser porque nosotros tenemos la misma escritura que nos protege. Entonces ahí está el asunto en el cual tenemos que enfocarnos. Ahora, vemos que además parece apropiado para los escritores del Nuevo Testamento enfocarse en el estado eterno más que los escritores del Antiguo Testamento, debido a que se debate si el estado eterno fue mencionado en el Antiguo Testamento. ¿Vieron lo que les acabo de decir? El debate es no si se habló del reino milenario, de que el Señor Jesucristo, que es el Mesías, va a gobernar desde Jerusalén, ¿verdad? Que esa es la promesa, sino que si se encuentra en el Antiguo Testamento el asunto del reino eterno. Porque sí se habla en el Nuevo Testamento del reino eterno. Se habla en aposición al reino milenario. O sea, es algo que ofrece una información adicional sin disturbar el asunto del reino milenario. ¿Me explico? Bueno, entonces, de nuevo les voy a citar a uno de mis favoritos, Arnold Fruchtenbaum. ¿Se dice así o se dice así? De este tamaño. Así. De este tamaño. El ser humano se mide así. Se mide así, de este tamaño. ¿Okay? Ese hombre, claro está que tiene un acento impresionante, tiene un acento hebreo cuando habla el inglés, que es difícil entenderlo por el acento tan fuerte, pero cuando escribe no tiene acento. El hombre es una maravilla, es una maravilla. Entonces, este señor se pregunta si el concepto del estado eterno se encuentra en el Antiguo Testamento. Ya ustedes saben cuál es el concepto del reino eterno. Permítame por un momento, porque se me hizo esta petición antes de comenzar, que es ponerles aquí la línea de tiempo para que ustedes visualicen el asunto del estado eterno. Esta vez vamos a ponerlo así y voy a utilizar dos colores para que no haya problema. Aquí está la línea de tiempo, ¿verdad? La línea de tiempo que contiene a los gentiles que ya han transcurrido, ¿cuántos? 2000 años. El pueblo judío, Israel, han transcurrido 2000 años, pero fue el cronómetro cortado después de los 33 años de la venida del Mesías en unión hipostática. ¿Okay? Aquí se corta, se corta el cronómetro el día 50º, que es el día de Pentecostés, se inicia la iglesia a la cual pertenece tanto el judío como el gentil. Ya aquí han transcurrido 2000 años, señoras y señores. ¿Cuál es el número perfecto en la Biblia? 7. Aquí hay 1000 años. Les voy a hacer un estudio. Si se lo pierden es asunto de ustedes, porque esto va a ser con diapositiva, etcétera, etcétera. Es un estudio que a mí me dejó, no voy a decir loco porque yo soy pastor, ¿okay? Pero me dejó abismado de ver, wow, qué cantidad de información, cómo recopilaron estas personas este tipo de información. De la creación de 6 días, al descanso del séptimo día, y de las 6000 o 7000 años que tiene el planeta Tierra. Y de lo que fue el diluvio y el movimiento platectónico y cómo se formó todo lo que estas personas dicen con la ciencia histórica, que duró billones de años.
Se dan cuenta, y esto va a ser importantísimo para todos sus hijos, porque a ellos se les pone esta información. Es más, cuando tú ves programas en la televisión, en el canal 8, por ejemplo, que sí tienen unas gráficas impresionantes y tienen, como ellos tienen cómo hacer este tipo de dibujos y este tipo de ¿cómo le llaman hoy en día a ese que producen imágenes como virtual reality? Ellos pueden hacerte, por ejemplo, un escenario que tú crees que estás en Inglaterra con los edificios frente a uno, nada más es una pantalla verde, y ellos edificaron a través de la computadora todo eso por virtual, sí, lo hacen, pues lo dibujan, y tú crees que estás viéndolo, sí, es una realidad, ¿verdad? Bueno, eso es algo que es importantísimo, ¿verdad? Nosotros se me olvidó lo que les quería decir dándole la descripción esa. ¿Ah? El estudio de... Sí, bueno, con ese estudio ustedes se van a dar cuenta de que todo lo que estas personas han dicho no es verdad, pero con un detalle, y estamos hablando de los máximos eruditos de la materia, doctores graduados en el asunto que son cristianos y partieron de la Biblia y del recuento histórico bíblico, y te lo pueden, bueno, se los voy a dar, va 12 a 16 lecciones. Se los voy a decir cuándo lo voy a hacer, pero va a ser espectacular eso. Y yo les recomiendo que vean. Bueno, de todas maneras, aquí está la iglesia. Viene el rapto de la iglesia. Después de esto viene aquí, está el tribunal de Cristo, donde nosotros vamos a ser evaluados. Ahora, 1000 años, para el Señor es como un día como 1000 años. Todos vamos a pasar en un asunto de este tiempo para ser evaluados y para recibir la piedrecita blanca. ¿Saben lo que significa la piedrecita blanca? Eso es lo que le daban a los apóstoles. ¿Quién eran los apóstoles? Los enviados. ¿De dónde comienza? Cuando la flota mercante, la flota de guerra romana salía, ¿verdad? Porque ellos llevaban cargo de cosas importantes y carísimas. Hacían una reunión en un lugar privado donde ponían 20 o 30 capitanes. Nadie sabía quién iba a conducir el buque sino hasta el día que se iba a conducir la flota, el director de la flota. Entonces se le daba piedrecitas a todo el mundo. El que recibía la piedrecita blanca era el escogido. Los otros tenían piedrecitas de otros colores o negra. Entonces ese era el escogido para guiar toda la flota. Y cuando se le daba a esa persona, lo sacaban con escolta. Nadie podía hablar con él, ¿ok? Solamente salía él con la escolta dirigida hacia el buque principal, y ese era el que dirigía, y no se le permitía contacto con ninguna otra persona en la tierra, o sea, en la tierra firme. ¿Por qué? Para que no se vendiera. ¿Por qué? Porque se lo sobornaban y perdían una cantidad de dinero, pues, el Imperio Romano. Entonces ese era el apóstol, el enviado, esa es la palabra. Nosotros vamos a recibir la piedrecita blanca porque la Biblia nos dice, y digo nosotros, hablando de los fieles que se han pegado a la palabra de Dios, en la evaluación del tribunal de nuestro Señor Jesucristo van a recibir esto. Y en ese momento también vas a recibir información adicional para que cuando tú vengas a gobernar con el Señor Jesucristo, tomes posesión de tu herencia y de tu oficina otorgada por Dios por tu fidelidad. Si se lo pierden, señoras y señores, me explico. Si se lo pierden es porque quieren perdérselo, o sea, tienen lo mejor y lo máximo que Dios ha preparado y es suyo, y bueno, ahora digo más. Aquí está el milenio. Entonces, al finalizar el milenio, aquí viene la revolución Gog-Magog, donde es soltado Satanás de su encarcelamiento y viene a confundir las naciones y engaña al mundo entero, si es posible, a todas las personas que en el transcurso de 1000 años, porque las personas van a vivir 1000 años, 900 años, 700 años, 800. El que se muere de 300 años es un jovencito. Así lo dice la palabra de Dios. Cosa que les digo, pues, para que sepan que si se casan, bueno, ustedes no se van a casar porque nosotros regresamos, que sino los que están ahí. Si escogen bien, y la mujer va a ser linda y bella y despampanante toda su vida. No sé si habrá cirugía plástica en esa época, quizás hay, quizás no, bueno, eso es un asunto, hasta ahí no llega la Biblia. Entonces, el asunto es que aquí es soltado Satanás y él forma la revolución final este es el momento en que él hace su argumento de cierre. Su argumento de cierre él no tiene cómo respaldar su posición porque ya se había perdido. Es más, él se había perdido aquí en la cruz ya.
porque Jesucristo baña la victoria estratégica aquí en la cruz. Bueno, entonces, y después de esto, nuevos cielos y nueva tierra. Este es el estado eterno. Y nosotros participamos del estado eterno. Aquí es que tienes la Nueva Jerusalén, que es un cubo grandísimo, ¿verdad? Donde no hay necesidad de luz, y la gente quiere entrar, ¿no? Ahí va a querer entrar la gente también. Es algo interesantísimo. Bueno, nosotros estudiamos parte de ese asunto con mucho detalle, pero siempre pues tenemos más y más información. Entonces, habiéndoles dado eso, para que se den cuenta de ese concepto del estado eterno, entonces ahora les voy a decir lo que dice Arnold Fruchtenbaum. Arnold Fruchtenbaum dice lo siguiente: la mayoría de las cosas que se encuentran en los primeros 20 capítulos del libro de Apocalipsis se encuentran en otros lugares en el Antiguo Testamento. Los primeros 20 versículos del libro de Apocalipsis, toda esa información se encuentra en otros lugares del Antiguo Testamento. Solamente los últimos 2 capítulos tienen que ver con las cosas que son totalmente nuevas. Está hablando de que este asunto del estado eterno no se veía en el Antiguo Testamento porque el ápex de la información que ellos tenían era el reino milenario. ¿Okay? El valor del libro de Apocalipsis no es que provea una cantidad de información nueva, sino que toma todas las profecías distribuidas en el Antiguo Testamento y las une en un orden cronológico para que la secuencia de los eventos puedan ser determinados. Interesante tener ese enfoque, ¿verdad? Ese punto de vista. Sin embargo, el material que se encuentra... Déjame ver si tengo esto. Ok. Sin embargo, aquí permíteme poner la otra diapositiva. Sin embargo, ¿esa es la correcta? No, la tenía bien, entonces, perdón. Es que a veces tengo que hacer 2 diapositivas para enseñar el concepto, pero aquí no tuve necesidad porque lo puse más chiquito. Bien, entonces, sin embargo, el material que se encuentra en los últimos 2 capítulos es totalmente nuevo. 21 y 22, se termina el capítulo 22. Y dice, es totalmente, y es un material que describe el orden eterno. Los profetas del Antiguo Testamento nunca pudieron ver algo más allá del reino mesiánico. De hecho, el reino era lo más alto de la profecía del Antiguo Testamento y ningún profeta vio nada más allá de ese reino. Pero el orden eterno es lo más alto de la profecía del Nuevo Testamento, y los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis proveen una nueva información porque estos describen el orden eterno. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es algo interesantísimo porque claro está que estos teólogos del reino ahora dicen que no, que aquel asunto que espera la iglesia es el reino eterno, nada más, o sea, el reino que viene después de la revolución Gog y Magog. Y que ese asunto del milenio no existe, y que el asunto de la revolución no existe, y que los sellos, la trompeta y las copas son alegóricos, y que eso es información que no... Porque, claro está, en esa época ellos tampoco entendían bien el asunto, y cómo eso está tan anclado a lo que es a lo que concierne a la información divina. Ahora, permíteme darles un trasfondo acerca de esto, porque es muy importante. En aquellas épocas, como comprenderán, la información era muy limitada. Se encontraba en bibliotecas o en librerías, bibliotecas, ¿verdad? Mejores bibliotecas. En bibliotecas que solamente existían en unos ciertos lugares del globo terráqueo, incluyendo la de Alejandría. ¿Okay? La Alejandría tenía una biblioteca impresionante. Roma posiblemente tuvo una grandísima biblioteca que contenía estos escritos de los padres de la iglesia primitiva, etc. Pero lo que se necesitaba para poder unir toda esa información enorme era un cerebro extraordinario. Un cerebro, superdotado. Ustedes comprenderán que no todas las personas tienen esa retentiva. ¿Okay? Nosotros, si nosotros comprendemos nuestra situación, nosotros sabemos que hay gente que es mucho más inteligente que nosotros. ¿Por qué es más inteligente? Porque tiene 2 factores importantísimos. Primero, tienen una retentiva de información espectacular y tienen cómo sacar esa información. Y segundo, que la pueden unir lógicamente. Hay personas que solamente retienen información, pero no la pueden unir lógicamente. Son como un
parrot, ¿cómo se dice parrot? Un loro, como un loro, que te repiten todo pero no saben lo que es porque no pueden unir. ¿Okay? Entonces esa es la característica de la persona que es ya super genio, persona que puede unir todo eso. De esos no hay muchos, esos son escasísimos, pero esos son los que existían y los que gobernaban y los que tenían las riendas. Ahora, en adición a eso, tenías solamente las horas de día para poder leer, de noche tenías que leer con una velita. Y para poder unir esa información tenías que abrir pergaminos, no eran libritos, eran pergaminos. Y esos pergaminos a veces estaban escritos en diferentes idiomas, como el hebreo, como el griego, ¿verdad? El latín, otros iban en siriaco. O sea que esas son personas que escribieron esa. Entonces estas personas tenían que tener, no habían anteojos. ¿Ustedes creen que en esa época no había miopes? ¿Ustedes creen que en esa época cuando la persona llevaba cierta edad ya no podía ver de cerca? ¿Sí? ¿O de lejos? ¿Sí? Hay una serie de factores determinativos para sacar esa información. Entonces, esa información se reducía muchísimo a solamente los líderes que llevaban la vanguardia, y ellos eran los que determinaban hacia dónde se dirigía este asunto de acuerdo a sus estudios. ¿Okay? ¿Sí se dan cuenta del problema? Posteriormente, transcurren pues los años, 100, 200, 300, 400, 500, 600 años, las cosas no cambian, siguen siendo primitivas. ¿Okay? Siguen siendo primitivas y, claro está, hay más escritos, pero ahora los escritos están, o sea, no te hacían fotocopias y no se hacían con máquina, eran por escrito. ¿Okay? Y si la persona tenía una letra mala, pues habían agiógrafos que escribían eso, o sea que así se podía leer. Bueno, entonces, el asunto es que estas personas, para ellos era un asunto muy difícil y tenían que tener eruditos. ¿Okay? La Iglesia Católica decide cerrar eso, que nadie puede tener el uso de esa biblioteca que ellos tienen, no puede venir con papelito a hacer notas, no puede hacer nada de eso. O sea que era un asunto dificilísimo. Yo les comenté acerca del señor Tischendorf, que tenía una memoria fotostática, que se metía 3 horas y se grababa la información que leía porque no le permitían traer papel y lápiz, le daban 3 horas nada más, ya se metía, leía, y como cámara fotográfica, todo lo que leía se le quedaba grabado, regresaba a su casa y regurgitated, ¿cómo se dice? O sea, sacaba de nuevo la información y la escribía toda porque ese tipo de superdotado. Que existían esas personas, sí. Yo les hablé de este señor que era autista, que le dieron un viaje por Roma, y bajó y pintó toda Roma con lujo de detalles. Una sola vez la vio y la pintó toda con lujo de detalles. Una cosa, está en YouTube, ¿okay? Para que ustedes vean la retentiva y la capacidad que tiene el cerebro humano. Lo que pasa es que nosotros desarrollamos 1,5, 2% de nuestra capacidad, pero eso es una computadora espectacular. De todas maneras, ese era el problema que ellos tenían un problema gravísimo. Posteriormente, ya cuando vienen los años, hasta estas fechas, los años 1900, señoras y señores, primero pues las cosas se mejoran porque ya las bibliotecas tienen copia, porque vino la imprenta, y con la imprenta de Gutenberg, bueno, ahora sacan copias, se ve que hay unos cuantos errores, porque si la traducción de la Biblia viene de una de las 3 zonas más fuertes, pues los copistas tenían el mismo error, entonces podrían definir, esto viene de allá y esto viene de acá y tiene el mismo error, etcétera. Pero ya comienza a difundirse más. En los años 1500 y pico viene pues el rey de Inglaterra, dice, no, esto, ¿cómo es posible que esto no lo pueden leer? Y traducen la Biblia al alemán y posteriormente al inglés. ¿Okay? Entonces ahora se distribuye más la Biblia, hay más personas que tienen acceso, claro está que Dios comienza a dar esos dones a las diferentes personas y ellos comienzan a ver más información, pero el asunto de Apocalipsis para ellos todavía era una cosa, wow, ¿qué significa todo esto? ¿Verdad? Porque no tenían con qué compararlo. Se requiere hasta el siglo XX, el siglo XXI, con esto, con la computadora, para que las personas que no tienen el intelecto y la capacidad que tenían estas personas puedan hacer uso de obras que han hecho eruditos en la materia y tenerlas con un botón a tu disposición. ¿Me explico? Entonces esto se expande, el conocimiento se expande y ahora tienes acceso a el estudio detallado que han hecho estos teólogos que tienen el don para hacer ese tipo de estudio a tu disposición. Entre esos, Arnold Fruchtenbaum. Ese hombre es así diminuto, pero ese hombre se pasa en los libros y tiene una capacidad de absorber eso que le gusta.
¿Me explico? Entonces, ahora tenemos mucha más información de lo que ellos tenían y por eso nosotros podemos ver estos errores. En los tiempos finales, así como las personas apostatarán de la fe, también van a haber personas que tienen acceso a la información y que la pueden distribuir. Esto no es original con ninguna persona, quiero que lo sepan. Esto es un suceso informativo de persona a persona, para que la iglesia vaya obteniendo información. Entonces, eso es lo que les estoy presentando en este momento. Ahí tienen ustedes este señor erudito que nos deja saber que el libro de Apocalipsis, los primeros 20 capítulos, simplemente es un compendio de la información que se encontraba en el Antiguo Testamento y que ha sido organizada cronológicamente para que nosotros podamos saber la secuencia de los eventos. El capítulo 21 y 22 ofrecen la nueva información acerca del estado eterno que los antiguos no tenían, porque hasta ahí llegaban. Entonces, claro está, no le correspondía a ellos tenerlo. Ahora, si el reino eterno no es un concepto del Antiguo Testamento, y aún así el reino terrenal que lo precede sí lo es, entonces, ¿por qué no podemos esperar que el Nuevo Testamento gaste más tiempo para explicar un tema completamente nuevo en vez de simplemente recalentar algo que había sido desarrollado muy bien en el Antiguo Testamento? ¿Se dan cuenta? Porque el Antiguo Testamento desarrolló el tema completamente. Entonces, además, el énfasis del Nuevo Testamento sobre el estado eterno aún puede representar una reafirmación tácita de las promesas de la tierra, de la tierra prometida, ¿verdad? Debido a que estos han de preceder cronológicamente el establecimiento del estado eterno. Por eso este doctor Fuggenbaum dice que esto es un asunto cronológico. Él te pone la cronología de los eventos. Y en esa cronología de los eventos se encuentra el reino milenario y no lo puedes sacar de ahí porque es la antesala del estado eterno. Entonces, eso es algo muy, pero muy importante. Es más, es tan importante que ahí vamos a comenzar la semana que viene porque yo creo que se nos acabó el tiempo para ver esto. Sí, se nos acabó el tiempo. ¿Se dan cuenta de lo interesante que es esta información? Nosotros la tenemos. Esta información, yo les aseguro que, bueno, yo creo que debe haber un par de iglesias cristianas de habla hispana que puede que presenten parte de esta información. Pero eso es muy dudoso, ¿okay? Sí hay iglesias de habla inglesa que sí ofrecen, pero son muy pocas también. Ustedes pueden ver que esta información es verdaderamente detallada, profunda, establece parámetros, te deja ver las cosas como ocurren y uno las puede entender claramente porque simplemente son una explicación de lo que está escrito en la Biblia, pero una explicación que derrama su luz sobre lo que ya está escrito. ¿Cómo? Haciendo uso de las otras escrituras que se encuentran en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Entonces, con eso culminamos el día de hoy. La semana que viene continuamos. Esto es muy interesante. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que hemos estudiado y que esta información produzca en nosotros las máximas obras de bien divino para la gloria y honra de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.